Pues bueno, la semana pasada estuve hablando acerca de el regalo perfecto de la Navidad y hoy decidí hacer la toma 2 o la parte 2 del regalo perfecto de la Navidad. Y yo creo que así le voy a estar haciendo hasta que llegue la Navidad, hasta que llegue el 24, hasta el 24 que sea la Navidad, porque es una temporada muy especial y yo creo que tenemos que aprovechar para hablar de Dios, para hablar de Jesús, de la obra que Él ha hecho en nosotros y que estoy seguro que la puede hacer en ti también. Yo soy un fiel creyente, un convencido de que Dios es fiel y Él puede hacer cosas maravillosas en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que somos y representamos para Él. Y yo estoy seguro que Él está queriendo hacer la obra. Así que, pues el día de hoy también voy a hablar acerca de el regalo perfecto de la Navidad parte 2, así es como lo he titulado. Y, quiero empezar básicamente con el nacimiento de Jesús. Ya había hablado un poquito la semana pasada acerca del nacimiento de Jesús, pero voy a darle un poquito más de continuidad a esta parte porque creo que es bien interesante entender el mensaje que Dios nos manda a través del Evangelio de Mateo, que es un evangelio que habla acerca de esta parte y que pienso que hay detallitos ahí que no hemos visto en la Escritura, pero que son muy importantes, que son muy relevantes. Pero el punto aquí es cómo Jesús es que nace en Judea, en Jerusalén, en Belén específicamente, y lo que representa. Sobre todo, yo sé que en esta época vamos a festejar esta parte, pero necesitamos entender bien lo que significa y lo que representa el nacimiento de Jesús. Entonces, el nacimiento de Jesús se da en esta parte que es Belén, ¿verdad? Recordemos que voy a poner un poquito de contexto histórico, estaba en aquel tiempo Judá o Judea, que era prácticamente en donde estaban los judíos, el pueblo judío, y estaba el rey Herodes, ¿verdad? Y el rey Herodes pues no quería que Jesús naciera porque él sabía que venía un Salvador por medio del pueblo judío, entonces él estaba empecinado en que esta cosa no se diera. Incluso manda matar a los niños, ¿verdad? De la época. Vamos a leerlo para entrar un poquito en contexto y entender cómo fue que se dio esta parte del nacimiento de Jesús. Vamos a ver Mateo capítulo 2, versículo 1, si tienen Biblia ahí, y si no, ahorita espero que salga aquí la letra, se está trabando un poquito. Pero dice así, la visita de los magos. Aquí es de donde nosotros sacamos la tradición de los Reyes Magos, pero antiguamente no era así, no eran reyes, eran unos sabios de Oriente que venían a ver a Jesús, porque ellos habían indagado, habían escudriñado las escrituras, los rollos, en aquel tiempo eran rollos, y se habían dado cuenta de que vendría un Salvador. Y la señal que venía de esta parte era la estrella, ¿sí se acuerdan? La estrella de Belén. En cuanto se viera la estrella de Belén, esta parte, esta situación del nacimiento de Jesús se iba a llevar a cabo. Tengo fallas. Listo, ya. Entonces, la visita de los magos es Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 23, voy a estarlo leyendo. Y dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esta parte aquí, entiéndase, sabios, gente sabia, gente que había estado
revisando cómo serían las señales del nacimiento de Jesús en la tierra. Y estos magos que aquí se mencionan, dice aquí, diciendo, verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí hay cosas importantes que voy a ir resaltando. Punto número 1, habían visto la estrella en el oriente. Esta parte era fundamental porque esta parte anunciaba el nacimiento. No recuerdo bien, pero creo que era el libro de Isaías o el libro de Jeremías, uno de estos dos libros proféticos, en donde hablaba de esta señal, que en cuanto el Salvador viniera a la tierra y estuviera aquí, se iba a ver una estrella en el oriente. Y estos magos ya sabían esa parte y estaban buscando las señales. Fíjate, no estaban esperando nada más, sino que estaban viendo las señales. Y aquí es de donde a mí me gusta mucho esta parte, porque Dios ya había puesto señales para que no pasara desapercibido el nacimiento de Jesús aquí en la tierra. Entonces dijeron, venimos a adorarlo. Oyendo esto, verso 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, fíjate esta parte, porque el rey Herodes era el que gobernaba en aquel tiempo Judea. O sea, era un rey, era como, no sé, vamos a suponer ahorita, aquí en México, Claudia Sheinbaum, era alguien que gobernaba en aquel tiempo, y él, en lugar de que le diera gusto el nacimiento, se turbó. Y no solo él, sino toda Jerusalén con él, porque sabían que venía un Salvador y que iba a hacer cosas en la tierra. Entonces se turbó. Y luego dice verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿en dónde había de nacer el Cristo? O sea, el rey Herodes agarró y dijo, a ver, avísenme, ¿no? Ahí por dónde va a andar el Cristo, para ir a verlo, para ir a llevarle unos regalitos y adorarlo. Cuernos. El rey Herodes no quería adorar a Jesús. El rey Herodes quería saber en dónde iba a nacer el niño para acabar con él. Ese era un punto importante. Pero mira cómo el plan de Dios se va desarrollando de una manera increíble. Y eso es lo que necesitamos entender, que Dios siempre ha tenido un plan desde el principio. El plan es redimir a la humanidad, es estar con la humanidad, con las personas. Él quiere estar contigo. Él quiere habitar en tu corazón. Y entonces, cuando el rey Herodes le dijo, a ver, ¿en dónde ha de nacer el Cristo, verdad? Ellos ya habían visto las señales, los reyes, pero el rey Herodes no sabía. ¿Por qué no sabía? Pues porque él simple y sencillamente no escudriñaba las escrituras. Él no estaba revisando en dónde vendría el Salvador, sino simplemente quería saber en dónde iba a estar para mandarlo matar. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. O sea, ¿ellos quiénes son? Los reyes o los magos, ¿verdad? Dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, esta es la parte que yo les decía, de la parte del libro de Isaías, me parece, no recuerdo bien, pero creo que es Isaías, y dice así, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Fíjate esta palabra guiador, porque Jesús es el que nos guía. Y luego nos dijo, no solo los voy a guiar, sino les voy a dejar a mi Espíritu Santo, que después de que yo me vaya, Él los va a guiar también. Y eso es lo importante. Esto es lo importante, entender que Dios no deja nada al ahí se va, no deja nada a ver si sucede o no sucede. Él tiene un plan perfecto. Esto es lo que quiero que empecemos a notar en la Escritura, cómo Dios tiene cuidado de todos los detalles en nuestra vida. Él quiere tener una relación personal contigo y va a cuidar los detalles hasta encontrar impresionante y maravilloso, porque Él va a cuidar de cada una de las situaciones.
hasta que tú puedas formar, digámoslo así, un pesebre dentro de tu corazón y ahí nazca nuestro Señor Jesús en ti y cree una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. Y entonces dice aquí que apacentará a mi pueblo Israel. Esta era la función principal de Jesús. Iba a apacentar a las ovejas. Iba a apacentar porque decía, yo he visto que mis ovejas andan como si fueran ovejas sin pastor. Yo les voy a enviar un guiador. Y si tú te das cuenta, el Espíritu Santo hace la misma función que hizo Jesús de guiar. Él es en sí mismo la persona que puede guiar nuestros pasos. Sigo adelante, verso 7. Dice entonces el rey Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjate esta palabra diligentemente, o sea, el rey Herodes estaba preocupado por saber en dónde iba a nacer el Salvador, pero no para darle una calurosa bienvenida, ¿verdad? O así como decirle, ay, qué bueno que ya naciste, ¿verdad? Te estábamos esperando con los brazos abiertos. No era así. El rey Herodes estaba buscando a Jesús, pero para matarlo. Y Dios tenía un plan establecido que iba a evitar que Jesús fuera matado entre los niños que estaban en ese tiempo. Entonces, dice el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Ajá. Y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Sí, sí. Él no quería, pero miren cómo a veces el adversario es muy astuto y quiere entrar a la vida de las personas. Y si nosotros no tenemos, si no hemos estado escudriñando y si no hemos estado indagando diligentemente en dónde es que estas cosas van a empezar a suceder, es muy fácil que nos dejemos llevar por alguna voz que no es la de Dios. ¿Sí? Y entonces dice, cuando halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Verso 9. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ajá. La estrella en el oriente iba guiando a los magos. Les iba diciendo, ¿en dónde es que van a ser el Salvador? Fíjate, porque a lo mejor hoy en día no podemos estar hablando del nacimiento quizás como tal de Jesús, pero podemos estar hablando del nacimiento de un nuevo nacimiento tuyo, ajá, un nuevo nacer, que Jesús venga a tu corazón y sea el referente en tu vida y empiece a guiar tus pasos. Y entonces dice así, y enviándolos a Belén, ellos habiéndolo oído fueron, y aquí está la estrella, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Estos detalles, estas cosas son las que a mí me encantan, cómo Dios tiene cuidado de todos y cada uno de los detalles para que llegues a conocerlo, para que llegues hasta donde está el niño, dice aquí. Ajá. Y verso 10 dice, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, di conmigo, por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahí está el plan de Dios, ¿sí? Este es el plan de Dios. Cómo Dios te empieza a avisar las señales y Dios te empieza a decir, no es por acá, es por acá. Y tenemos que obedecerlo
porque esta era una situación complicada. O sea, Herodes no venía al niño con buenas intenciones. Y entonces Dios lo empieza a cuidar y Dios lo empieza a proteger, Dios lo empieza a, a cuidar hasta que el plan perfecto de ese niño se llevara a cabo en la tierra. Ahora, quiero que veas cómo Jesús, desde que iba a nacer, estaba respirando amenazas, estaba respirando muerte, estaba en un ambiente hostil. No fue fácil que Jesús naciera, no fue fácil que Jesús viniera a esta tierra. Y a veces nosotros como creyentes, yo he estado notando mucho que decimos, vamos a crear un ambiente, una atmósfera. Ajá. Y no tengo nada en contra de que se genere una atmósfera y que todo sea amor y paz y todo, pero no siempre funciona así. Y yo creo que hemos demeritado mucho el cristianismo porque estamos creyendo que si entonces yo hago una atmósfera y todo es peace and love y amor, entonces el plan perfecto de Dios se va a llevar a cabo. Pero mira cómo para Jesús, que era el Hijo de Dios, no había una atmósfera así. Y este es el tema, que a veces nos vamos con la finta y creemos que entonces cuando en mi vida ya la cosa no va color de rosa, ya entonces Dios no me ama, pero Dios nos ama. Y Dios lo que quiere es que en medio del caos, que en medio de las amenazas, que en medio de este ambiente hostil que se respira de muerte, de destrucción, nosotros, el Jesús venga y nazca en nuestro corazón. Por difícil que esté la situación en donde estás, por hostil que veas la situación, Dios quiere que Jesús nazca dentro de ti. Y Él no va a permitir que nada malo te suceda. Él te va a empezar a avisar con señales, con sueños. Te va a empezar a dar, te va a empezar a guiar hacia dónde tienes que caminar. ¿Sí? Como en este caso, los reyes se fueron por otro camino. Ya les había sido revelado, ¿verdad? Que no venía el rey Herodes con buenas intenciones. Y que necesitaban ellos estar bien entendidos de lo que estaba pasando, de la situación que estaba sucediendo. Y por eso es que Dios nos deja la escritura y nos deja la palabra, porque nos da todas y cada una de las señales para que no nos perdamos. No podemos ser tan inocentes nosotros como para creer que hay gente que no nos quiere hacer daño. Hay gente que quiere hacernos daño como creyentes. Pero no olvidemos que el plan de Dios es perfecto, que el plan de Dios va más allá. Fíjate el verso 13, ya esta parte se llama la matanza de los niños, ¿sí? Por si creías que en aquel tiempo no había sicarios o no había situaciones de este tipo, ahí en la Biblia están registrados estos hechos también. Dice el verso 13, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José. Otra vez, ¿verdad? Dios vuelve a dejar en claro cómo es. O sea, son sueños muy específicos, ¿sí? Y a José, que en ese momento José estaba a cargo ya del niño. Ya María había dado a luz y entonces José estaba a cargo del niño. José era su padre adoptivo, por decirlo de alguna forma, en esta tierra. Y entonces le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahí estaba otra vez el plan perfecto de Dios. Y entonces le dijo, José, desciende a Egipto, necesitas bajar de nuevo a Egipto. Ellos, recordemos que cuando Israel entra a la tierra de promesa, pasan por Canaán y llegan a la franja de, digamos, en donde está la tierra prometida, y para ellos regresar a Egipto representaba ir hacia atrás y dar un paso hacia atrás. En este caso, pues era así como decir, no, oye Dios, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Verdad?
Pero José ni siquiera cuestiona la instrucción, simplemente agarra y dice, vamos para Egipto, porque así Dios me lo reveló en sueños. Ajá. Y entonces toma al niño y toma a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Verso 14 dice, y él despertando de noche, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ajá. O sea, como decimos acá en el barrio, a la voz, padre, ¿no? A la voz, papito. Ni siquiera cuestiona el sueño, ni siquiera pregunta, simplemente obedece la instrucción que Dios ya le había mandado. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Fíjate qué impresionante, porque estos profetas ya habían dicho estas profecías más de 500 años atrás. Ya habían dicho, esto va a suceder, van a ser en Belén, pero no se va a quedar ahí, sino que se va a ir a Egipto y luego va a volver a Belén o va a volver a Galilea, que era la región en donde estaba Belén, ¿verdad? Y entonces, dice aquí, Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. O sea, aquí está un rey, ¿sí? Un rey natural llamado Herodes, queriendo competir contra el plan perfecto de Dios, queriendo ganarle a Dios, ¿verdad? Porque recordemos que toda la escritura nos revela la mente de lo que es Dios. Y yo no he encontrado hasta alguien que pueda ganarle a Dios. No ha nacido, no hay en este mundo, no hay en esta tierra alguien que le pueda ganar al plan perfecto que Dios tiene para la vida de las personas. No ha nacido, como decimos, ¿no? Y entonces Herodes se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, Herodes ni siquiera se tomó el tiempo de revisar. Él nada más se guiaba por lo que escuchaba y por lo que se escuchaba en este caso de los magos, ¿ya? Porque los magos sí habían inquirido el tiempo, sí habían dicho, nosotros queremos saber en dónde va a nacer el niño. Y los magos sí tenían una buena intención hacia el niño, hacia Jesús, pero Herodes no la tenía así. Sin embargo, vemos cómo el plan de Dios se lleva a cabo, se cumple y cómo cuida de Jesús en todo momento, ¿verdad? Pero estaba amenazado de muerte desde que iba a nacer. Desde que iba a nacer, el adversario quería quitarle la vida. Y hay que entender estas cosas, porque a lo mejor a ti te ha pasado algo similar y dices, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué todo el tiempo hay gente que me quiere estar quitando, me quiere estar metiendo zancadilla, me quiere estar metiendo el pie, no quiere que la cosa fluya, que la cosa avance? ¿Por qué? Pero es porque tienes un propósito tremendo en esta tierra, tienes una cosa increíble por hacer, esa es la razón. Esa es la circunstancia por la cual hay tanta, no voy a decir, yo nací en un tiempo en donde todo era guerra espiritual y todo era el diablo. Y la verdad es que el diablo ya fue vencido hace 2025 años. Ya no tenemos por qué andarle echando la culpa al diablo de cosas que no ha hecho y que ni siquiera él se mete. Pero sí necesitamos, dice también la escritura, no ignoramos sus maquinaciones. Hay cosas que el adversario quiere hacer para cortar el avance que Dios está haciendo en esta temporada, en este tiempo. Y tenemos que estar nosotros bien entendidos de los tiempos y de las cosas que están sucediendo. ¿Sí? Porque el adversario también inquiere, o sea, está buscando la situación, está buscando el momento. Entonces dice aquí verso 17, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Mire, aquí está Jeremías, fue el que dijo todas estas cosas. Cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro
y gemido de Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta parte también era una parte que se iba a tener que dar de esta misma forma. ¿Y por qué dice esta parte así? Porque no recibieron a Jesús. Los judíos, el pueblo de Judea o Galilea, que tenía que haber recibido al Salvador, no lo recibió de la forma que necesitaban recibirlo. Y es por eso que Jesús sale de ahí y entonces se vuelve a los gentiles. Ya cuando empieza a predicar, entonces él va y dice, ok, pues si no se puede predicar aquí, entonces yo voy a ir a predicar a los gentiles, ¿verdad? Pero no se podía detener el plan de Dios. Ahora, todo son como 3 etapas que voy a estar hablando, pero esta es como la primera etapa en donde nace el niño, y de ahí, después en el Evangelio de Mateo ya no se habla más del nacimiento, ya se habla más simple y sencillamente acerca de, perdón, voy a terminar de, todavía me falta, creo, otro pasaje más en esta parte. Quiero poner este fundamento con la escritura para que entendamos cómo el plan de Dios es perfecto, ¿sí? Por eso no podemos tener miedo, no podemos dar marcha atrás a lo que Dios nos ha dicho. Él tiene cuidado de cada una de las situaciones. Y aquí no lo deja ver en esta parte, en esta porción de la escritura. Verso 19 dice, pero después de muerto Herodes, ya se murió Herodes. He aquí un ángel del Señor, otra vez, se apareció en sus sueños a José en Egipto. Allá estaba José en Egipto con el niño y con la mamá, con María. Diciéndole, levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Esto a mí me impresiona cómo el Señor manda a sus mensajeros, a los ángeles, para que te estén diciendo cómo es que tienes que ir haciendo las cosas y cómo necesitas entrar en el tiempo preciso de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Fíjate, pero oyendo a Arquelao, que reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, o sea, venía la siguiente generación, el hijo, ¿verdad? Tuvo temor de ir allá. ¿A dónde allá? A Israel, ¿verdad? Que José ya había subido de Egipto nuevamente a Israel. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, no Nazareo, Nazareno. Ya habíamos explicado un poquito esa parte. Nació en Galilea, nació en Belén, bajó a Egipto y regresó a Galilea, pero ya no regresó a Belén, regresó a Nazaret. Nazaret era considerada una de las ciudades más pequeñas e insignificantes de todo Israel, de todo Galilea. Era una ciudad muy pequeña. Incluso cuando Natanael lo ve a Jesús, ya tiempo más después, cuando él está en su ministerio, le dice, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? Y Natanael Jesús cuando lo vio, le dice, tú eres un verdadero judío, tú eres un judío de verdad. Y entonces Natanael sabía que estaba hablando con el Mesías. Y sabía perfectamente de dónde venía, porque decía, de Nazaret, o sea, la expresión de Natanael fue una expresión de asombro al decir,
de verdad de este pueblito puede salir algo que valga la pena, ¿sí? Y yo creo que eso a veces nos cuestionamos mucho nosotros, ¿de verdad llegaré a hacer algo que valga la pena? ¿No? Siendo yo de aquí no sé, de qué colonia o de qué lugar seas, pero no importa el lugar de tu origen. Lo que importa es el propósito de Dios que está en ti y que va a depositar cuando Jesús nazca en tu corazón, si no ha nacido, ¿verdad? Por eso es que Nazaret se convierte en esta ciudad, pero también se convierte en este nombre para Jesús, Jesús de Nazaret. Así se le va a recordar por el resto de las historias. Ahora, aquí está la primera parte. Esta es la primera parte que quería decirte y que quería compartirte, que es el nacimiento del niño. Fíjate todo lo que tuvieron que pasar, cuántas veces vinieron los ángeles y estuvieron hablando constantemente para que el nacimiento del niño se diera sin ningún tema, sin más complicación. Ajá. Y cómo Dios, espero que hayamos podido notar en esta historia, cómo Dios tiene cuidado de todas las cosas que Él está haciendo, de todo lo que Él tiene planteado para nuestra vida. Y es importante que entendamos esto, porque a veces el miedo, cuando tú estás amenazado, cuando te están haciendo cosas, el miedo se apodera de ti y lo que hace es paralizarte. Pero no nos debe de paralizar, nos debe de empujar hacia adelante. Y tenemos que ir caminando a paso firme en lo que Dios nos ha dicho. Ahora voy a entrar a la parte 2. Jesús, después de haber nacido y después de haber pasado por toda una etapa, la Biblia no registra esta etapa, pero él fue un niño, después se convirtió en un adolescente y después fue un joven, obviamente. Recordemos que en aquel tiempo y sobre todo en la cultura judía, los niños y los hombres evolucionaban, por así decirlo, o crecían de una manera muy rápida. Casi a los 13 años, ellos ya eran mayores de edad. Ajá. Entonces, no hay una correlación en tiempo a lo que nosotros vivimos hoy en día. Hoy en día hay jóvenes que están casi a los 30, a los 40 años todavía en la casa de sus papás, ¿no? Pero en aquel tiempo no era así. También por eso es que Jesús, digamos que muere a los 33 años, porque es el tipo de vida que se llevaba en aquel tiempo era distinta, era muy diferente a lo que se estila hoy en día. Ajá. Entonces, para no perder de vista estos detalles, la Biblia ya no registra más, no registra cuando Jesús estuvo con José o fue carpintero o todas estas cosas que Jesús había pasado después, pero ya después, cuando él cumple aproximadamente 30 años, empieza su ministerio, ¿sí? Recordemos por ahí un poquito ya en los evangelios, su mamá, ¿no? Está en las bodas, en unas bodas, y le dice, mi hijo, hágase un milagrito aquí, no hay vino, entonces convierte, déles vino, ¿no? Y convierte, el primer milagro que él hace es convertir el agua en vino en las bodas, ¿verdad? Pero me voy a ir un poquito más adelante a cuando Jesús empezó ya a hablar de como tal de lo que él venía a hablar a esta tierra, y de lo que él vino a hablar es del reino de los cielos. El mensaje central de la escritura y de Jesús es el reino de los cielos. Aquí hay un grave y terrible problema, porque a veces damos más relevancia a los milagros, a las señales, que al reino de los cielos, al mensaje central de lo que Jesús hizo. Ajá. Y voy a poner esto como si fuera una segunda parte, y porque Jesús dijo en algún momento, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, ustedes me amarían, pero me aborrecen, ¿verdad? Y entonces vemos cómo fue aborrecido principalmente, o al principio por Herodes, y después un montón de gente lo empezó a aborrecer. Mira, Juan 18:36 dice así, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ajá. Recordemos que Jesús fue entregado a los judíos, fue entregado a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, y
cuando fue entregado, entonces fue juzgado de acuerdo a lo que ellos creían. Y ahí se hace una especie de, no sé cómo decirlo, pero como si fuera una revuelta en donde dicen que sí, que no, que sí estuvo mal, que no estuvo mal, pero al final, obviamente lo que ellos querían era pescarlo en alguna mentira que nunca la tuvo, pero le empezaron a levantar falsos. Ajá. Y el mismo Jesús les decía, ¿cómo ustedes me acusan? Siendo sumos sacerdotes, ustedes deberían de saber, deberían de estar enterados de la ley, ajá, de cómo es que la ley funciona. Pero ellos decían, a nosotros no nos importa. Y ellos luego con la misma ley le querían dar, porque decían, aquí nosotros nos han dicho que nadie puede hacerse hijo de Dios, o nadie puede hacerse Dios si tú has dicho que eres Dios. Y entonces, en esta parte, Juan 18:36, nos deja ver cómo Jesús les dice, mi reino no es de esta tierra, porque si fuera de esta tierra ustedes me amarían, ¿verdad? Pero no es de esta tierra. Y entonces Jesús, al morir, nos entrega el regalo de la vida eterna. Y este es uno de los regalos que yo quiero comentarte, porque cuando Jesús nazca de nuevo, o nazcas de nuevo, y Jesús esté dentro de tu corazón y venga a ti la vida eterna, entonces vas a tener una nueva calidad de vida. Que eso es todo lo que Jesús quiere darnos. Eso es todo lo que Dios quiere poner en nuestras vidas. Y que entendamos que es a través de su plan perfecto que Él lo va a hacer. Que entendamos que es a través de las cosas que Él tiene predestinadas para nosotros y que nos va a ir guiando paso a paso en donde tenemos que ir nosotros revisando todas las cosas para que esta vida eterna sea entregada como un regalo, como lo que yo te estoy hablando desde la semana pasada, como un regalo perfecto. Y lo puse en esta Navidad porque pues vamos a estar en esta temporada, pero puede ser en cualquier época del año. Este regalo hermoso de la salvación, de la vida eterna, de la gracia, es un regalo que Jesús quiere entregarte. No importa la temporada, no importa la época del año, pero Jesús quiere dártelo. Él quiere nacer de nuevo en tu corazón. Quiere cambiar tu corazón y quiere decirte que tienes esperanza y que hay una vida nueva en Él. Y como parte 3, voy a cerrar con esta parte, que Jesús fue a la cruz. Y la cruz era una locura, ¿sí? La crucifixión en sí misma era una locura. Era un castigo tremendo el que recibía la gente que iba a este tipo de situaciones. Era un castigo tremendo la crucifixión. Era uno de los castigos más dolorosos de la época. Y este método era infalible porque los seres humanos se iban desangrando poco a poco, y eso generaba una agonía cada vez mayor. Y después, cuando ya estaban ahí, les partían o les tronaban los huesos, y eso generaba una presión tremenda en el pecho que hacía que finalmente murieran y dejaran ahí el espíritu. Pero era uno de los castigos más terribles. Y esto fue lo que Dios quiso que Jesús viniera y pasara para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Él pagó el precio. Él dijo, aquí estoy. Esto es lo que necesito hacer para que ustedes puedan tener una relación personal. No estamos hablando de ninguna religión. No estamos queriendo traerte a nada. No, simplemente a lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es tener una relación personal contigo. Lo que Dios quiere es que lo encuentres, que esté, que sea lo que más amas, que sea lo que más buscas. Tú me puedes decir, Lalo, oye, es que yo nunca he leído la Biblia, yo no me la sé. No necesitas sabértela. No necesitas tenerla. Jesús decía, ¿quieren que les resuma la Biblia? Esta es la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.
Eso es todo lo que necesitamos saber. Y eso es todo lo que a lo mejor necesitas de un inicio. Si es la primera vez que estás escuchando un mensaje de este tipo, es lo único que necesitas saber. Que necesitamos poner a Dios como una prioridad, que sea lo que más amemos y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la Biblia, la Escritura. Porque hay veces que también yo veo que mucha gente le hace mucho rollo y quiere tener Biblia y Biblia y Biblia, y a veces nos llenamos de tanta letra que nos olvidamos de amar. Y dice la Biblia que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces lo que necesitamos es amar a las personas. Lo que necesitamos es que las personas vengan y entiendan lo que es el amor de Dios por ellos. Lo que fue la crucifixión, la locura de la crucifixión. Dice Deuteronomio 21, 23, dice así: no dejaréis o no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En la ley, en Deuteronomio, lo que era la ley, estaba escrito que iba a ser, que era maldito todo hombre que fuera colgado en un madero. Y Él tomó las maldiciones que nos merecíamos nosotros y Él las clavó en esa cruz. Y es por eso que hoy tú tienes esta posibilidad de venir y acercarte a Dios por los méritos de Él en la cruz. Y por eso decía aquí, decían ellos, si recordamos un poquito, cuando Jesús se crucifica, era el tiempo de la Pascua para los judíos y ellos estaban celebrando la Pascua. Entonces, ellos tenían que cumplir también con la ley. Y la ley decía que no lo iban a dejar colgado. Así que lo bajaron y lo metieron a la tumba. Y oh sorpresa, después de 3 días, resucita. Y está vivo. Está vivo. Este mensaje es un mensaje vivo para ti, de un Dios real. A lo mejor tú le has estado preguntando a Dios, ¿cómo es que yo puedo acercarme? Y aquí Él te está respondiendo algunas de estas cosas. Él te está diciendo, esta es la manera, así es como tienes que acercarte. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Tienes que dejarte guiar. Tienes que buscar las señales que Dios dejó para que tú te puedas encontrar con Él. Y la cruz fue una de las señales. La crucifixión fue una locura. Y fue una locura porque Dios nos ama con locura. Él es un Dios que te ama con locura, que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que tú lo conozcas. Que está dispuesto a mover cielo, mar y tierra por uno de sus hijos que esté en esclavitud y que necesite ser traído a la vida eterna. El amor de Dios por nosotros es una locura. Yo no sé si te habías puesto a pensar en eso, pero el amor de Dios para nosotros es una locura. Por eso dice también por ahí en la Escritura que para los que no son espirituales, este tipo de prédicas se les hace una locura, porque a veces dicen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Nada más tengo que creer? Sí, eso es lo único que tienes que hacer para recibir la salvación. Solamente necesitas creer que Dios envió a su Hijo a morir por tus pecados en esa cruz. Que esa maldición que nos correspondía a ti y a mí por haber mentido, por haber engañado, por haber traicionado, por haber hecho todo lo que hemos hecho como personas, como pecadores, que eso es lo que venimos a reconocer delante de Dios, Él lo llevó en esa cruz y fue una locura, porque era el justo dando la vida por los injustos, era el perfecto por los que hemos fallado, era el Cordero de Dios sin mancha por los que estábamos sucios y manchados. Y eso es lo que quiero que hoy te puedas quedar en tu corazón, que le puedas decir a Dios
Gracias por este regalo tan impresionante de la crucifixión. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque no solo lo enviaste, sino que dejaste al Espíritu Santo, que es quien nos consuela, que es el que hace la tarea de meternos hasta la casa de Dios. No estamos huérfanos. Dijo Jesús, yo les enviaré al Consolador. Y el Espíritu Santo es una persona exacta y completamente igual que Jesucristo, pero que ahora opera en el mundo entero a través de nosotros, que somos los mensajeros de Dios y que queremos darte este regalo, queremos que abras este regalo de la gracia, que entendamos que es un regalo maravilloso. Y qué mejor en esta temporada, si estás celebrando la Navidad, que podamos entender que este regalo de la gracia es un regalo que Dios nos dejó y que nos dejó la palabra para podernos guiar, para seguir los pasos. Así que no lo pienses más. Hacer hoy mismo, no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho. Hoy Jesús te dice, no me importa tu pasado. Yo no sé qué hayas pasado el día de ayer, es más, no sé qué estés haciendo a esta hora, en el sábado, en la noche, pero lo que sí sé es que Él tiene la gracia perfecta para tu vida. Él tiene un plan perfecto de redención para ti. Y es por eso que Jesús vino y tomó nuestro lugar en esa cruz. Y Él llevó todo nuestro pecado, toda nuestra dolencia. Toda la maldad que estaba dentro de nosotros, Dios la clavó en esa cruz y dijo, nunca más me voy a acordar de eso, de lo que hayas hecho. Él quiere hacerte nuevo, Él quiere renovarte, Él quiere que vengas a Él y que renueves como el águila. Es increíble. Es increíble lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y yo sé que a veces no es fácil, a mí también me pasaba, me daba pena, igual me daba vergüenza, decía, ¿cómo me acerco? Si yo he hecho esto, si he hecho esto y esto y esto. Pero no importa lo que has hecho, ven una vez más. Ora, pídele al Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, revélame, enséñame cómo puedo entrar con Dios, cómo puedo llegar directamente con Dios. Y lo mejor es que ya no hay intermediarios. Es Cristo el único medio para llegar a Dios. Antiguamente, el sumo sacerdote era quien mediaba la situación entre Dios y los hombres. Y había una serie de cosas que se tenían que hacer. Tenían que agarrar un carnero, tenían que degollarlo, tenían que rociar la sangre, tenía que entrar el sumo sacerdote al templo y luego mostrar lo que Dios le había mostrado. Hoy en día ya no tenemos que hacer nada. Jesús vino y pagó el precio. Cuando estaba en esa cruz, el velo del templo se rompió en señal de que puedes accesar. Te puedes meter hasta la cocina, digo yo, con Dios. Él te da el nivel de acceso que Él quiere, porque Él está preocupado de que entres, así como estaba preocupado de que Jesús cumpliera el plan perfecto. Y va a hacer todo lo posible. A lo mejor sí vas a estar en medio de una situación hostil, pero Él va a hacer todo lo posible para que tú lo conozcas. Él se va a abrir camino entre la situación, entre las circunstancias. Yo miro que hoy en día quieren hacer colegios cristianos, pero lo que deberíamos de estar haciendo es gente más cristiana que pueda funcionar en cualquier lugar, sin importar el colegio o la escuela, porque no es el lugar. Estamos revisando esta parte de la escritura y dice que era un momento hostil de la historia y nunca, si tú lees todos los evangelios, Jesús nunca estuvo cómodo, nunca pudo tener una situación en donde no lo estuvieran amenazando o en donde no lo estuvieran persiguiendo. Claro, ¿verdad? También tuvo tiempos padres con los discípulos, no todo era malo. De repente también yo me imagino que pues él
se quedaba ahí en Galilea, en Capernaum, y se metían al mar, o no sé, alguna situación, ¿verdad? Pero la mayor parte del tiempo estaban encima de él, lo estaban asediando, lo estaban agobiando con preguntas para que lo encontraran en alguna situación incorrecta, y nunca lo pudieron cachar en ninguna situación. Y eso era lo que más coraje les daba. Y por eso lo terminaron crucificando. Y es por eso que yo creo que hemos caído a veces, el cristianismo de hoy en día está más preocupado por el tema social, está más preocupado por hacer reuniones en donde haya, y no tengo nada en contra de lo social, somos seres sociales, ¿no? Dios nos diseñó para platicar, para tener contacto entre nosotros, pero no podemos perder de vista y de foco el plan que Dios quiere para nosotros. Y es por eso que yo te digo, no necesitamos un colegio más cristiano, necesitamos cristianos que sepan que pueden funcionar y operar en cualquier lugar, por fea que esté la situación, por terrible que sea la amenaza, por gacha que se vea el panorama. Dios puede llegar a ese lugar y traer luz por medio de ti, por medio de tu vida. En tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en donde juegas fútbol, en donde te desenvuelves. Los creyentes, los cristianos en este tiempo nos hemos atrincherado, nos hemos ido hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Y Dios está diciendo, necesitamos empujar hacia adelante. ¿Sí? Dice la Escritura, resistir al diablo y huirá. El que tiene que huir es Él, no nosotros, de esas situaciones. Ahora, no estoy diciendo que te quedes en donde te tratan mal. Estoy diciendo que hay que hacer una resistencia hasta que Dios nos dé el tiempo. Por eso es importante la palabra. En la palabra están todas las señales. Y Él nos habla, aún en estos días, también vienen los ángeles y nos hablan por medio de sueños y de señales. Y también nos da sabiduría. Dice la Escritura que el que esté falto de sabiduría, la pida a Dios, porque Él la da de manera abundante y sin reproche. Así que si estás batallando con algo, pide sabiduría a Dios. Pide sabiduría, métete con Él, estudia la palabra. Y no solo la palabra, Él habla de un montón de formas. Y si a lo mejor es la primera vez que estás viendo este mensaje, quiero invitarte a que hagas una oración ahí en donde estás. Y con esto voy a terminar. Que le digas a Dios, que le pidas a Jesús que venga a tu corazón. Que traiga esa luz que necesitas. Él es luz. Y dice la Escritura que la luz lo que hace es disipar las tinieblas. ¿Sí? Yo estudié ingeniería mecánica y ahí hablaban de que la oscuridad no existe como tal. La oscuridad es la ausencia de la luz. A lo mejor todo este tiempo hasta aquí tú has vivido en oscuridad y por eso no la ves llegar, ¿verdad? A lo mejor no te alcanza para pagar algunas cosas, a lo mejor te falta, siempre estás como que próximo mes, ¿verdad? A lo mejor ahorita no tanto, porque ahorita pues, nos cae el aguinaldo, etcétera, etcétera, pero en enero, ¿sí? Pero ¿por qué vivimos de esta forma? Porque nos hace falta que la luz venga a nosotros. Y esa luz nos enseñe, nos guía a vivir de una manera correcta, no solo en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual, traiga abundancia de vida y de revelación a nosotros. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Y eso es una mejor calidad de vida y eso es lo que vino a hacer el Padre. Dice por ahí la Escritura que todos los planes de Él, que Él no tiene planes de calamidad para nosotros. Si has vivido calamidades, no es Dios el que te ha llevado a ese lugar, son tus malas decisiones. Pero Dios es bueno. Si tú te metes con Dios, te lo garantizo que Dios hace las cosas. ¿Sí? Hay mucha gente que no cree, dice, no, es que como Dios va a venir y no, Dios tiene el poder, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar la inteligencia, Él te va a dar el ánimo, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Y Él hace todo, y el Espíritu Santo es quien se encarga de convencerte de pecado y de maldad.
Nosotros somos voceros, pero el que se encarga de hacer el convencimiento es el Espíritu Santo. Así que vamos a hacer esta oración y con esto terminamos. Padre, yo te pido por cada una de las personas que han estado viéndonos a través de las redes, por los que están aquí, por las personas que van a ver el video en las redes. Yo te pido, Señor, que tú traigas, Señor, convencimiento, Señor, de pecado, que nos muestres en dónde hemos estado fallando, Señor. Y aún los que es la primera vez que a lo mejor están conectados en un video, en una sesión así de este tipo, Señor, tú puedas estar ahí con ellos, Señor, aún por la situación que estén pasando. Si es buena, Señor, pues gózate con ellos, pero también si es difícil, Señor, nos dolemos junto con ellos, Señor, y entendemos que tú quieres estar ahí, tú quieres sacarlos de cualquier situación compleja y complicada. Si puedes repetir esta oración, repítela ahí en donde estás y dile: Padre, en esta hora reconozco que he pecado, reconozco que he hecho incorrectamente las cosas y me quiero arrepentir y quiero venir a ti. Manda tu espíritu, Señor, para que guíe mis pasos. Manda tu espíritu para que Él nos redarguya y nos enseñe, Señor, en dónde hemos estado fallando y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Él quiere que tengas un nuevo nacimiento. Él quiere hacerte nuevo. No quiere parchar, no quiere enmendar nada de lo que haya pasado. Él quiere renovar total y completamente tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de ser, que vuelvas a ser una criatura nueva. Así es como lo dice la Escritura y así es como nosotros lo creemos que pasa y que sucede. Y hemos visto infinidad de testimonios y de personas que han cambiado por el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que puedas traer, Señor, a las personas indicadas, a las personas correctas, Señor, a aquellos que están buscando un cambio, Señor, una transformación en su vida, Señor. Aquellas personas que dicen: yo ya no puedo más con esto, yo ya me rindo, no puedo más con esta situación. Señor, tráeles tu luz, Señor, que puedan ver, Señor, a través de ti, Señor, la luz que tanto necesitan y la luz que tanto, Señor, buscamos, Señor, cuando estamos en oscuridad. Te damos gracias por esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, declaramos que toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro mensaje más. Gracias por conectarse. Gracias a los que nos vieron aquí por el live. Gracias por sus corazoncitos, por compartir. Nos vemos la próxima semana.